Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Me acompaña en estudio, como en cada entrega, mi amigo y periodista Israel Figueroa. A veces en nuestros hogares reina la indisciplina. Mal podríamos pretender que otro, desde fuera, impusiera la disciplina que nosotros como tutores del hogar no hemos puesto. En muchas ocasiones, cuando eso se extrapola hacia la generalidad, estaríamos hablando de una indisciplina generalizada, a la cual pedimos que se le ponga coto. Pero, ¿tiene origen la delincuencia que estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Cuál es el papel del Estado en controlarla, mejorarla, o es su total responsabilidad? ¿Qué papel juega el sistema judicial en el control de la delincuencia? Y si existe alguna razón en pensar que un código garantista ha podido incidir negativamente en el control de la delincuencia y por ende trae consecuencias en la inseguridad ciudadana. Todos estos temas lo vamos a discutir con un experto en políticas de seguridad ciudadana, Daniel Pou, cuando retornemos luego de la pausa. Por favor, no se retire. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Sabías que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país? También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450.000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral de Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. Gracias por continuar en sintonía con Nación RD. Antes de iniciar esta interesante entrevista con Daniel Pou, yo me voy a permitir leer un editorial del periódico Listín Diario de septiembre del año 2004. Para que nos ubiquemos y contextualicemos bien las palabras, en aquella época se estaba recién aprobando el nuevo Código Procesal Penal.
El editorial dice de la siguiente manera, el título es Guerra contra la delincuencia. El país se encuentra sumido en una escalada delincuencial bajo la cual ni las leyes, ni la vida humana, ni las modestas pertenencias de un ciudadano están seguras, ni mucho menos aceptablemente protegidas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que los delincuentes se han insubordinado contra la ley. Han atacado a muerte a los representantes de la autoridad armada, matando policías y guardias para quitarles sus pistolas, revólveres o fusiles, y se toman las calles a pecho abierto para despojar de sus propiedades a los ciudadanos indefensos. No, pero eso no es del 2010. Repito de nuevo, 2004. ¿2004? 2004. No, es que mira, chequeate bien la fecha. Chequeo de nuevo y le confirmo, septiembre del año 2004. No es el editorial de esta mañana que estoy leyendo, ni el de ayer tampoco. Sigo. Es una guerra desenfadada, atrevida, prepotente e impiadosa contra la sociedad y contra el Estado. No nos perdamos en verla así, porque en el fondo se trata de un desafío articulado, sistemático, criminal y perverso contra todos los elementos que forman nuestro marco institucional y nuestro modelo de vida. Un desafío articulado, como que ellos se pusieron de acuerdo, cuando las consecuencias son un desafío articulado. Si es así, se trata de una guerra, declarada o no, contra la sociedad y el Estado, representado en sus leyes y normas. Entonces, ¿qué espera la sociedad y el Estado? Sociedad y Estado, para presentar batalla y defenderse de ese ataque nutrido y concentrado de la delincuencia. Los enemigos están actuando, están matando, están robando, están forzando a los ciudadanos a trincherarse y vivir con miedo. Y en todas condiciones, ni el Estado ni la sociedad deben permanecer pasivos, pretendiendo ignorar que estamos en medio de una guerra, aunque no haya sido declarada como tal. ¿Cómo? Bueno, tenemos la persona ideal para contestar. Exacto, eso. por eso tenemos aquí esa es una Daniel cosa, Pou. Daniel Pou se ha preparado sobre el tema, ha hecho maestrías en seguridad ciudadana, en todo ese tipo de cosas que tienen que ver con vivir un poco tranquilo. No va a desaparecer nunca la delincuencia totalmente, pero tenemos un experto que ha estudiado cómo se hace, qué resultados hay en algún país y que nos puede dar luz, qué nos pasa. Mire ese editorial de 2010, 2004. Hace 13 años. 13 años. Y ya estamos peor. ¿Qué nos pasa? Sí. Bueno, primero quiero agradecerle la gentil invitación de comparecer a su programa para compartir algunas opiniones en torno al tema, porque es un tema enjundioso, denso y que tiene muchas aristas de abordaje. Justamente en el año en que se produce ese editorial, República Dominicana produce la segunda tasa histórica más alta de homicidios que se producen en el país. La primera se produce en el año 2005, cuando se lanza aquel famoso plan de seguridad ciudadana. Barrio Seguro. No, Barrio Seguro es un componente... Eso es más reciente, ¿no? Es un componente... No, Seguro de esa época también. Barrio Seguro es un componente del plan de seguridad democrática. Okay. Entonces, ¿qué les voy a decir? Justamente en el... Es decir, que en esa fecha de ese editorial 2004 había un pico de homicidios mayor que el que hay ahora. Claro, pero yo sentía como que ahora la cosa era peor. No, que estábamos peor que nunca. No, en ese aspecto también es la composición del homicidio. Eso es un aspecto importante. En ese año, en el año 2004, recién salido el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía de la presidencia, la tasa de homicidios en República Dominicana se colocaba en 24.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la segunda tasa histórica más alta que registramos, porque en el año 2005 se sitúa en 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa histórica más alta que hemos tenido en nuestro demiurgo como sociedad. Y ahora que en el 2017... permíteme un momento. Ahora, ¿qué sucede con la composición de esa tasa de homicidios? En ese momento, esa tasa de homicidios tenía una relación de 6 a 4
a favor de los homicidios que se producían como resultado de la delincuencia. Hoy en día tenemos una relación... ¿6 de cuánto? O sea, de cada 10 homicidios que se producían, 6 eran resultado de la actividad delictiva. ¿Y el resto de qué era? ¿De familiares? De conflictividad social. Hoy en día que tenemos una tasa de homicidios que está en 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, resulta que se invierte. Hoy en día 6 homicidios de cada 10 son producto de la conflictividad social y 4 son producto de la actividad delictiva. Sí, pero para este programa nos interesan los que son de delictiva. Lo que quiere decir que nos hemos convertido a través del tiempo en una sociedad sistémica y estructuralmente violenta, donde los ciudadanos se nos hace difícil dirimir las diferencias de las cotidianidades por la vía del diálogo y a través de las instituciones que tiene el Estado para tratar. Pero ahí no están involucrados dos delincuentes. Conflictos. Estamos hablando ya de violencia Pero ciudadana. eso produce una sinergia entre ambos tipos de violencia que indiscutiblemente se catapulta, y sobre todo a nivel de la opinión pública, y da esa sensación de indefensión que siente la ciudadanía hoy en día. A lo que se suma también otro aspecto fundamental que en ese momento no lo teníamos, y es que las modalidades delictivas que existen hoy en día, como el tema de suplantación de identidad, clonación de tarjetas de crédito, estafas, montadas de las maneras más viles posibles, pues eso hace que el panorama se torne mucho más enrarecido que en aquel tiempo. Pero la gente no, mire, señor Pou, doctor Pou, la gente no mide las estafas dentro de su percepción de delincuencia. Lo mide dentro de su percepción de inseguridad jurídica, pero hablamos de delito en términos de que no es una transacción. Ningún delincuente va a transar con usted. No, de violencia, en términos de violencia. Lo que sucede está también que hay una fuerte sensación de indefensión. Indefensión. Eso indiscutiblemente eleva el pico de percepción de inseguridad hasta situar a República Dominicana en el tercer país del continente donde la percepción de inseguridad es más alta. Eso tiene que ver también con las deficiencias institucionales que tenemos. Usted aquí acude como víctima del delito a una fiscalía barrial, a un destacamento de la policía, y lo primero que hacen las autoridades es revictimizarlo. Entonces, usted va en un momento determinado en estado de shock porque fue asaltada cuando se dirigía a su casa o bajándose, y lo primero que le dicen en la fiscalía barrial o en el destacamento, siéntese ahí, que usted es la número 21 de hoy, no piense que le ha sucedido. Si no se topa ahí con el policía que la asaltó. Bueno, prefiero no incursionar en ese. Entonces, eso crea una situación y una percepción muy alta de indefensión. O sea, lo primero que piensa una persona es recurrir a las autoridades cuando ha sido victimizada, ¿verdad? Así, entonces, cuando recurre a las autoridades no son capaces de producir la respuesta adecuada, pues la percepción se dispara. Pero ¿qué dice la cifra, no la percepción? Extrayendo de las cifras la violencia que no está relacionada con la delincuencia. La violencia entre sujetos que han perdido el control de sí mismos, pero que no tenían la intención no hay una transacción ni familiar ni de negocio involucrada. Hay una actividad delincuencial. ¿Hay mayor incidencia de este número de casos o no se ha estudiado las estadísticas? Sí, no, indiscutiblemente que las estadísticas... Hay un sesgo de estadísticas que cuando el Plan de Seguridad Democrática fueron prácticamente prohibidas por el ministro de Interior y Policía en ese momento, porque él decía que si daban las cifras subía la percepción, algo que es totalmente equivocado. Pero eso es un derecho. Es un derecho, pero aquí lamentablemente esos son de los déficits de nuestro Estado de Derecho, que un ministro se le ocurra ocultar las cifras de la realidad de lo que está aconteciendo. ¿Y a quién le mandan esa orden? ¿A la policía? Esa orden fue tramitada al instrumento, el único instrumento que había en ese momento
que estaba adscrito a la Procuraduría General de la República, que llevaba todas las estadísticas de criminalidad. Yo las conseguía porque justamente la persona que las elaboraba, las seguía elaborando para consumo interno y pues me dejaba caer una copia en ese momento. ¿Y eso todavía sigue? ¿O se llevan las estadísticas? No, las estadísticas las está llevando ahora una institución que con los auspicios del PNUD de Naciones Unidas se instaló en el Ministerio de Interior y Policía, que se llama el Observatorio de Ciudadanos. Es decir, que nosotros como periodistas podemos ir y pedir... No, usted entra en la página web del Ministerio de Interior y Policía y ahí le va a salir boletines del observatorio. Ahí usted... ¿Y son veraces, son veraces? Bueno, son boletines que se elaboran en base a las cifras que produce el INACIL, la policía, las actas de defunciones que ingresan por la vía de los ayuntamientos de las diferentes ciudades. Y entonces, pues, incluso se está haciendo un esfuerzo porque muchas personas que no resultan, no pierden la vida en el primer mes ni en el segundo, producto de la agresión, la pueden perder en el tercero y es una víctima de la agresión, entonces hay que darle seguimiento, a ver si la persona muere o no muere. Mire, Israel es una buena fuente para usted, para los que están en la calle. ¿Quién dirigirá eso? No, habrá que buscar el observatorio está en el ministerio y el único problema que tiene el observatorio es que, y era su propósito inicial, era que mes por mes estuviera actualizado. Lamentablemente, a la fecha, el observatorio no ha podido ofrecer las cifras de los primeros 3 meses de este año. Okay. Y dice, ¿cómo va a ser? No. Se quedó en diciembre. Se quedó en diciembre. Fue la beba de diciembre. Se le transbuluquearon los números. Resacado. No, lo que sucede está que República Dominicana es muy reticente a producir cifras y a facilitar, a tener protocolos homogéneos para producir cifras. Entonces hay que depurar mucho las cifras, a veces no están a tiempo las cifras, porque aquí se menosprecia ese tipo de información. Que la información idónea que utilizamos, lo que diseñamos políticas públicas de seguridad para hacer el diagnóstico. Y si usted tiene una política de seguridad y le tiene que dar seguimiento a los programas y le tiene que dar seguimiento a los ejes de prevención, usted tiene que tener el día a día ahí para poder saber cuándo tiene que reajustar, en qué momento un programa ya no está surtiendo el efecto, investigar por qué no está surtiendo. O las zonas donde está pasando la cosa, el mapeo. El mapeo. Ahí también está el mapeo en esa página de los homicidios, sobre todo, que se producen en República Dominicana. Y me llama la atención que uno de los puntos más resistentes a disminuir en cuanto a homicidio es el Distrito Nacional. Algo que llama mucho, y digo que llama la atención porque antes una de las provincias con más alta tasa de homicidios en el país y de una manera constante, que estaba incluso a veces el 50% por encima del resto de lo que era la tasa promedio, era la provincia de Santo Domingo. Sin embargo, la provincia de Santo Domingo ha disminuido, pero el Distrito Nacional sigue siendo, ¿verdad?, el punto más convulso en cuanto al nivel de tasa de homicidios. ¿Qué tan alta en comparación con las otras provincias es la situación del Distrito Nacional? Bueno, el Distrito Nacional puede presentar una tasa de homicidios un 20% por encima del promedio nacional. El Distrito Nacional, una parte de San Cristóbal, Baní, sobre todo en ese lindero donde convergen las afueras de Baní, las afueras de San Cristóbal, es bastante elevado. Ojo, hay que ver cómo se sacan esas estadísticas y vamos a hablar de eso luego de la pausa, porque es si la estadística lo que mide es el sitio donde se perpetró el hecho, pues obviamente donde hay mayor riqueza, donde hay más gente para asaltar, donde hay más gente es el distrito. Entonces, vamos a conversar sobre cómo se elaboran estas estadísticas y algo que a mí personalmente me inquieta muchísimo. Si realmente existe una comunidad, suficientes personas con formación, como la que tiene nuestro invitado, para opinar sobre este tema. Porque me parece que hay una cantidad de empirismo rampante. Una pausa, retornamos en breve.
Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Sabías que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país? También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450.000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral de Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. Continuamos hablando con Daniel Pou, experto en políticas públicas en tema de seguridad. Antes de la pausa, él nos hablaba acerca de las estadísticas que aquí se han ido elaborando. Tenemos un leve atraso de 3 meses, algo muy serio, teniendo en cuenta la importancia del tema. Y nos quedamos cuestionándole cómo se elaboran estas estadísticas y en un punto en el que cualquiera puede pensar que tiene patente para opinar y fijar posiciones al respecto, ¿quiénes elaboran estas estadísticas? Sí. Mire, el tema del Observatorio Nacional Ciudadano es un tema que la comunidad de especialistas de seguridad en el país enarboló a tal punto que, me recuerdo, cuando se lanzó el programa de gobierno del presidente Danilo Medina para la candidatura Comunidad de especialistas. Sí. ¿Qué significa eso? Aquí, mire, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y en la Funglode se han producido varias promociones de especialistas en temas de seguridad. Claro, son especialistas en términos generales, muchos se han ido para el tema de seguridad industrial, otros para seguridad informática. Todos han ido tomando... Pero en la seguridad de la que estamos hablando en este programa, seguridad pública, ¿cuánto usted más o menos calcula que hay? Si yo fuese a decir, vamos a hacer una convocatoria a todos los especialistas en seguridad ciudadana en materia de delincuencia... Creo que no llegamos a 5. Lo que pasa es que muchos de los colegas míos ni siquiera trabajan en el área porque nadie los emplea y entonces no pueden sobrevivir. Señores, excúsenme. Ustedes están oyendo el grado de enfermedad social que tenemos y la poca disponibilidad de médicos. Y entonces usted me está diciendo que no pasan de 5 los que por lo menos han hecho cursos técnicos sobre eso.
No pasamos de 5. Pero piense a ver si puede ser que algún error. No, de hecho, muchos de los colegas que estudiaron en el extranjero se han tenido que ir del país. Pero entonces, con este problema tan grande, por lo menos dígame que esos 5 están participando en el diseño de las políticas. Para nada. Bueno. Bueno. Para nada. O sea, yo no conozco nadie que sea especialista. Siga usted, porque imagínese. No conozco nadie que sea especialista. A mí se me ha llamado, se me ha pedido opinión. En las instancias oficiales hay diagnóstico, trabajo que yo he hecho contratado por organismos internacionales y se me ha llamado, se me ha pedido opinión, he hecho sugerencias, pero hay un tema en el cual hay una discrepancia muy fuerte entre quien les habla y las autoridades. ¿En cuál punto es eso? En el tema de que no podemos intentar hacer cohabitar elementos que motorizan el delito y que están enquistados en las instituciones del Estado y grupos de poder y las soluciones del delito. Explique. Es decir, no le podemos dar la solución. Yo no entendí, pero sonó muy profundo eso. Sí. O sea, no le podemos dar la solución a los que están actuando. Pero que ponga nombre. Sí, escúchame, si usted tiene una policía infectada por el delito, usted no puede garantizarle seguridad a una ciudadanía cuando la policía es un elemento que es uno de los causantes del mal que usted tiene. Pero el gobierno ha ido depurando la policía. Escúchame, ¿qué le llama usted depurar? En la policía hay grupos enquistados que no los puede depurar ni el propio jefe de la policía. Hasta el punto que el propio jefe de la policía tiene que decir que hay 2.300 policías que no se sabe dónde están. Lo que yo nunca me he preguntado y recuerde aquellas palabras de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, la doctora Jenny Berenice Reynoso, cuando dice, en cada 10 casos de crimen organizado, en 9 hay policías y militares involucrados, porque son estructuras que están enquistadas dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué entiende usted que, bueno, le toca a Israel preguntar? Yo me siento un poquito con esta respuesta suya, que tan digamos, un poco deprimida de pensar que hay tan pocos especialistas en un problema tan grave y que los pocos que hay no están participando. No hay participación porque nosotros, los que tenemos cierta consistencia en este tema, que no estamos granjeándonos simpatía de funcionarios, decimos que hay que hacer cambios estructurales. Por ejemplo, yo soy de lo que le pedí al presidente desde el año pasado que hiciéramos una auditoría de la nómina de la policía. ¿Por qué? Porque la policía es una institución sin control. Lo segundo, que se formara... Pero eso se está haciendo, señor Pou, ¿no será? Porque a veces los consultores que van a los gobiernos, usted sabe que yo trabajo en el gobierno, quizá por eso quiero un poquito defender. A veces ustedes entienden, no, o tú lo haces como yo te digo, o no me siento contigo. Lo que pasa está que tú no puedes hacer esa auditoría justamente con una oficialidad, con una cúpula policial, que es la que crea el problema. Hay que traer una gente de fuera, una compañía auditora. Entonces, por eso yo le he solicitado al presidente que se nombrara una comisión externa para auditar la policía. En términos de... Oye, no le estoy hablando del dinero, ¿eh? No creo que la policía haya dinero para nadie malversar fondos. Ahora, hay perversidades terribles cuando tú te encuentras que en un día en República Dominicana, en una nómina de 37.000 policías, solamente hay 3.200 policías haciendo servicio. ¿De 33? De 37.000. 37. Solamente hay 3.200 policías haciendo servicio, porque el resto están distraídos en actividades que no tienen que ver con la agenda de la policía. Entonces, ahí hay un mal. A mí en día pasado, un general que me abordó y a quien conozco porque he compartido incluso aulas con él, me dice que cómo yo pretendo quitarle el derecho a un alto oficial de que sus hijos y sus sobrinos estén en la nómina de la policía para ayudarse para sus estudios. Que eso era un derecho adquirido de ellos y que nadie le podía quitar ese derecho. O sea, pero también esa inclusión en nómina a veces implica asignación de armas, asignación de vehículos de la policía, asignación de tickets de gasolina de la policía. Bueno, pero eso ya es el asunto del dinero. Obviamente, es un dinero que se necesita para patrullar. Sí, pero usted también me le da un arma a una persona de esa y tú no sabes qué travesura puede hacer un muchacho con esa arma, que es uno de los graves problemas que se ha presentado en este país, donde han aparecido armas
que pertenecen a los cuerpos armados en comisiones de delitos, porque incluso miembros y familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y la policía la han alquilado para la comisión de delitos. Y yo se lo digo porque, mire, yo no quiero ventilar porque eso sería hasta desgarrador para la sociedad dominicana, pero que hay expedientes penales que no han producido condena porque el arma la han ocultado porque pertenece a uno de los cuerpos armados. El arma con que se mató, con que perdió la vida la víctima, pertenece a un cuerpo armado. Entonces, hay un problema de descontrol total. Entonces, por ahí hay que ir. La gente me dice, la nueva ley orgánica de la policía. Digo, sí, pero la nueva ley orgánica de la policía está concebida como una ley de administración de policía, no como una ley con una doctrina de saneamiento, con una doctrina nueva que le cambie el enfoque que tiene nuestra policía. Entonces, y por el otro lado tenemos otro problema. Pero yo, no sé si usted vio que recientemente el presidente se está reuniendo con jefes de policía de otros países. Sí, el presidente, el problema está, usted quiere que le diga una cosa, usted busca a todos los expertos en América Latina, incluso a Saín, que fue ministro, y yo lo he traído aquí al país de seguridad de Argentina, y tiene un texto interesantísimo, y su experiencia como asesor del Banco Mundial por toda América Latina, y dice, en América Latina aparecen dos tipos de jefes de policía. Uno que acepta la reforma y se involucra para llevarla hasta el punto en que a los cuerpos de policía se le permite su nivel de maniobrabilidad discrecional. Y otros que se oponen ferozmente. Bueno, pues... Y si hay una que la domestica a su forma. Claro, a su manera. Por eso la reforma... Por eso, doctora Locual, la reforma de la policía no se le puede dejar a los policías. ¿Usted me comprende? La reforma de la policía... No, le estoy copiando claramente. Sí, entonces la reforma de la... Entonces, aquí han hecho una nueva ley orgánica de la policía que a mí me presentaron el periódico, pues esto es una ley administrativa. Esto tiene 3 líneas de doctrina. ¿Cómo usted va...? Señores, una policía sin una doctrina consistente, la de Guatemala son 2 tomos de 600 páginas. Cuando se presentó la de Guatemala, la doctrina son 2 tomos de 600. Ay, no ponga esos de ejemplos, porque es que los ejemplos que usted está poniendo son malísimos, por favor. En Argentina el descontrol de la delincuencia es una cosa enorme, que ahorita vamos a hablar de eso con usted, las quejas con el código. Y en Guatemala ni se diga. Bueno, pero lo que le quiero decir, el problema está de la mayoría de los países de América Latina, es que aprueban nuevas cosas y entonces luego no son capaces de implementarla. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Primero, porque hay resistencia. Hay resistencia. O escribieron demasiado, porque el que mucho escribe poco aplica. No, lo que pasa está que hay que enfrentar nichos del poder fáctico. La deficiencia de nuestra policía, de nuestro sistema de justicia, usted sabe que es generadora de fortuna para determinados grupos. Es generadora de fortunas. Aquí dice la ley, el Código Civil, que si usted saca un vehículo en una financiera y al cabo de tantos meses usted no lo paga, entonces se hace un requerimiento, el Ministerio Público lo autoriza, se le hace el embargo. Aquí no, aquí hay bufetes de abogados que tienen 3 policías y a sueldo, asignados por un general, que la esperan en la puerta de su casa, la sacan por el pelo del vehículo y se llevan el vehículo y ya le incautaron. Pero eso es lo menos, eso es lo menos, estamos desviando. Pero eso es un atropello, sí, está una bien, violación al pero Estado vamos a de concentrarnos Derecho. en el grueso, en la cartera que arrancan, y que ya yo estoy viendo que no hay policía que frene eso. ¿Sabe por qué? Porque si son tan chin, aunque en nómina se vean mucho, pero los que están efectivamente haciendo el trabajo. No, y el otro tema es el entrenamiento, la disciplina, no hay esas capacidades. En la policía ya nadie se siente comprometido con la institución porque el régimen disciplinario fue sustituido por un régimen de servidumbre donde usted tiene que obedecer aún a contrapelo de sus derechos como policía, las decisiones de los superiores, muchas veces decisiones que son contrarias al Estado de Derecho. Bueno, pero hay algo también elemental, es que en una institución con la formación castrense, la ideología policial, la línea de mando se debe respetar. Sí, pero eso no es línea de mando, recuérdese la palabra que yo utilicé, espíritu de servidumbre, donde un individuo se le doblega su voluntad aún y a pesar de sus derechos como policía, porque existe una imposición irracional sobre su decisión.
Yo le quiero comentar algo que yo he sentido. Sí. Yo fui reportera judicial como por 3 años o 4 y me tocaba también a veces ir a la fuente de la policía. Yo me recuerdo, nunca se me olvida, uno que estaba en el departamento de crímenes y delitos, que le decían. Cuando salió, se discutió ese código nuevo. Él me decía, aquí se necesita el doble de los policías, lo cual tú vas a ver el desastre que va a hacer eso. Para poder llevar todas esas medidas que dice ese código, se va a necesitar el doble de la policía que hay. Y yo lo sentí después como un vaticinio. También me di cuenta que a medida que el código avanzaba, más se instauraba la puerta revolvente. Es decir, el delincuente entra por... que también es una cosa que... digno de ser digno de ser estudiado. En Argentina, que se hizo una segunda ola de reforma todavía más garantista, la ciudadanía tuvo que levantarse. Y sobre ese punto, sobre la influencia que puede tener sobre el control social, la seguridad ciudadana, en el policía y en la sociedad, un código que se convierte en una puerta revolvente, donde por un lado entro y por el otro salgo. ¿Quién va a querer estar persiguiendo sujetos que a los 5 días te lo encuentras en la calle? Cuando retornemos, luego de la pausa. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Sabías que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país? También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450.000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral de Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. Continuamos con esta interesantísima conversación con el doctor Daniel Pou, experto en el diseño de políticas públicas de seguridad. Antes de la pausa nos quedamos en la relación que hay entre los niveles insoportables que vemos de seguridad y un código procesal penal que lamentablemente fue vendido por muchos como una vía para
para salir de la situación de inseguridad. Sin embargo, hemos visto que lamentablemente no ha sido esa, no nos ha ayudado tanto como hemos pensado. Nos ha agravado el problema. Ha agravado el problema. Eso sí, ha garantizado muchos derechos, muchas libertades, y mientras tanto, en lo que peleamos, si vamos a un juicio y lo que sea, el hombre está suelto. El punto es que ya lo que hicieron ese código resolvieron su problema. Hace rato. Porque su problema de ellos era cobrar la consultoría. Hace rato. En primer lugar, y disminuir los presos preventivos, porque ese código fue para eso. Para que eso que se decía que hay demasiada gente preventiva, bueno, ahora lo disminuimos, que estén en la calle, no importa si son inocentes o culpables. Esa es mi visión de ese código. Haciéndolo. Ellos son un éxito, porque ellos su meta era, el paradigma era, hay muchos presos preventivos. Ese código no fue para mejorar la seguridad ciudadana, ni nunca se vendió como tal. Bueno, respeto sus opiniones, pero le voy a decir que un código procesal penal que todavía no tiene ni siquiera de acompañamiento el código penal que le corresponde, es sencillamente un instrumento de política criminal. ¿Y qué es la política criminal? Es la política que tiene un Estado para procesar a aquellos individuos que están en conflicto con la ley penal y devolverlos después de un proceso, reeducados a la sociedad como personas útiles. Ahí se rompe la visión de la justicia como venganza social a la visión de justicia transformadora. Pero la justicia tiene un componente de protección social, ¿sí o no? Correcto. Debe tenerlo. ¿Y por qué que nunca lo mencionan? Correcto. Pero vamos a... Sí, porque pasa hasta que, le voy a decir, en nuestro país nos encantan los parches. Ese Código Procesal Penal, colocado en el escenario que tenemos actualmente, es un parche que él por sí mismo no puede funcionar, porque ese Código Procesal Penal está pensado para un país donde el sistema de seguridad, el sistema de justicia, el Ministerio Público y todos los actores trabajan de una manera articulada. Pero aquí el sistema, el Ministerio Público va por un lado, la policía va por el otro, el sistema de justicia. O sea, nosotros vivimos en un país de instituciones desarticuladas. Por eso usted ve que un día viene Obras Públicas y le asfalta su calle, y al otro día viene la CAS y les rompe la calle, la obtura para cambiar una tubería. Entonces, o sea, eso se ve porque somos un Estado desarticulado, por tanto somos un Estado ineficiente. Nosotros para el transporte, y no sé si ustedes han visto la nueva ley para tratar de organizar el sistema de transporte, nosotros tenemos como muchas instituciones que se dedican a la misma cosa, porque cada vez que una no funciona, entonces le hacen otra paralela, y tampoco funciona, porque el tema no está en la institución, el tema está en la visión y focalización de la institución. Este es el único país donde se hace primero la ley sin existir la política de Estado. Porque, ¿para qué sirve la política de Estado? Usted es médico, la política del Estado es el escarpelo que sirve para hacer la incisión que lo lleva a exponer el tumor o el forúnculo que usted quiere extirpar, y entonces usted hace así, toma el escarpelo, disecciona, lo extrae, ¿verdad? Aplica los antibióticos, hace la limpieza, sutura, y el paciente se recupera. Como decimos los médicos, nadie puede curar sin un correcto diagnóstico. Correcto. Entonces hay que tener, pero entonces aquí hacemos una ley, y la ley por sí sola no sirve para transformar la realidad, sirve para normar la realidad. Entonces, mire, repita eso. Que la ley por sí sola no sirve para transformar la realidad, solamente sirve para normar la realidad. Entonces, lo que pero la puede agravar, yo creo que en este caso la agravaron. Bueno, lo que pasa está que entonces las leyes en países donde no hay políticas, porque ¿qué hace la política? Y como lo definen los autores básicos, sirve para, en lugares donde se producen situaciones que son adversas al desarrollo y a la garantía del progreso de la sociedad, intervenir y erradicar esos factores, transformándolo por factores que vayan en consonancia con los intereses de la sociedad. Pero usted puede condenar a medio país. Es como yo le dije a unos muchachos que andan por ahí con una marcha verde, cero corrupción, que vayan a la cárcel. Pero el problema aquí de la corrupción es que es un problema que está en la misma dinámica del Estado Dominicano.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos ahora, los metemos todos presos y los que vienen va a haber que meterlos todos presos también porque también se van a corromper. ¿Por qué? Porque los contrapesos del Estado Dominicano son formales, no son operacionales. Formales, te Son- cae preso. Son formales, o sea, el Estado Dominicano tiene que tener contrapesos para evitar que ocurran las cosas. Sí, O pero sea- mientras tanto hay que sancionar, porque, oiga, Sí, pero- ahí no vamos a entrar en ese tema porque Sí, yo... no, pero lo que no es el tema de la le quiero delincuencia. decir, lo que le quiero decir es que usted no puede ponérsela fácil. O sea, usted la tiene que poner difícil. Si usted tiene un organismo donde usted le da un presupuesto, yo he manejado fondos de organismos internacionales y nunca me he podido coger 5 centavos, no porque no quiera, es porque no puedo. Bueno, pero ¿qué le quiero O decir? sea, porque mire, existen procedimientos mire, que ahí respetar. que hay que le, respetar. le voy a decir porque ustedes ninguno de los dos están en el Estado, y yo sí. Ahí los contrapesos que se han puesto en los últimos 6 años son fuertísimos, tan fuertes que han frenado la velocidad de ejecución. Fíjense que ya se ven muchas señales. ¿Por qué? Porque usted tiene que calcular la eficiencia de lo que usted está proponiendo. Se corregirá en el camino. Pero aún, mire, para usted sacar un cheque en el Estado Dominicano, que ya no se puede sacar, lo que se hacen son libramientos, usted no sabe la cantidad de cosas No, que hay que hacer. Ahora, yo le puedo asegurar a usted, como que me llamo Ruth Lockwood, que me dicen Sandy, que alguien encontrará la manera de brincarlo. Porque siempre el ingenio humano reside en eso, en encontrar la manera de burlar una ley. Y tiene que existir un sistema judicial, que es su razón de ser, porque si los contrapesos en sí mismos evitaran cualquier infracción, no tendríamos, ponemos los contrapesos y no va a haber infracción. Pero doctora, Se se dice necesita todo. un régimen de consecuencias. Ay, para es eso. que vamos. No, porque se complementan. Bueno. O sea, Una usted justicia efectiva. logró evadir los controles y hizo algo indebido, pues mira, el sistema de justicia está ahí. Eso es lo y que usted se está reclamando, lo que mucha gente está reclamando. Lo que pasa es que hay que reclamar en los dos sentidos. Por eso es que yo siempre he dicho... No como lo reclaman esas personas, que no tienen calidad ninguna para reclamar nada, sino lo que hemos estado siempre, desde siempre en eso. Estamos en la coyuntura más favorable de este país para hacer las transformaciones institucionales del país con miras a convertirnos en un país prístino en términos de manejo de recursos y diáfano, sobre todo, en la consecución de objetivos determinados. Si la justicia ayuda, Pero esto, doctor, aparte de la porque justicia... es que, mire, si usted, mire, Escúchame, por mejor expediente que usted lleve, mire, qué bueno que usted pone el ejemplo, porque en estos días,